Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional, un jueves más que vamos a dedicar un tiempo a profundizar en temas relacionados con la exposición temporal Túnez en sepia, fotografías de la colección del Museo Arqueológico Nacional, que estará abierta hasta el 14 de enero de 2024. En esta exposición se presentan un conjunto de 107 fotografías, todas ellas reproducciones por motivos de conservación, de copias en papel a la albúmina de finales del siglo XIX. Se trata de imágenes de un gran valor artístico y documental que pueden ser estudiadas desde diferentes disciplinas: la historia del arte, etnografía, arqueología y obviamente también desde el punto de vista de la fotografía. Estas imágenes, de hecho, nos hablan, aunque no fue esa la intención de sus autores, de los fotógrafos, pero nos hablan de la historia de la técnica, incluso a veces a través de detalles que pueden pasar desapercibidos. Y precisamente de esto va a hablarnos hoy Sara Brancato en esta conferencia titulada El papel a la albúmina, historia, técnica y conservación. Tanto a mí como a mis compañeras comisarias, Virginia Salve, Ana Cabrera y María Alonso, nos hace especial ilusión que Sara aceptase participar en este ciclo porque ha colaborado con el Departamento de Documentación con anterioridad. Nos ha ayudado a identificar y a investigar fondos fotográficos del museo, por lo que le estamos muy agradecidas. Sara es graduada en Restauración y Conservación, con un máster en Restauración de Arte Contemporáneo por la Accademia di Belle Arti di Brera, en Milán, Italia, y trabajó gracias a la beca Formarte en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, que, como puede que sepan, tiene una importante colección fotográfica también. Ha impartido cursos sobre la historia, la conservación y la restauración de fotografía de los siglos XIX y XX en instituciones públicas españolas. Ha participado en congresos internacionales relativos a estos ámbitos y es autora de varios artículos sobre conservación y restauración. Desde el 2022 es miembro del Grupo de Investigación Arte, Tecnología, Imagen y Conservación del Patrimonio Cultural y actualmente es doctoranda por la Universidad Politécnica de Valencia con una tesis que versa sobre la conservación, la restauración y la valorización de los fondos fotográficos. No me extiendo más, me voy a retirar de la mesa y le cedo el espacio y la palabra a Sara. Muchas gracias. Gracias a ti, Nuria, por la presentación y gracias a ustedes por estar aquí y tener la paciencia de escucharme. Pues vamos a empezar. Para ubicarnos un poco, ¿no?, en una línea temporal, el papel a la albúmina no es el primer procedimiento fotográfico, ¿no?, que se ha difundido, pero sí que ocupa un lugar muy importante en la historia de la fotografía. El papel a la albúmina como procedimiento fotográfico ocupa un lugar especial en la historia de la fotografía, si bien no sea el primer procedimiento fotográfico. Antes del papel a la albúmina, de hecho, tenemos el primer procedimiento que se dio a conocer en 1839, el daguerrotipo, que, como veremos, tiene unas características totalmente distintas, ¿no?, con respecto al papel a la albúmina. Y otra forma también sucesiva al daguerrotipo y anterior al papel a la albúmina es el papel a la sal, que constituye como una invención muy importante de cara luego a la realización del papel a la albúmina. Como podéis ver, pues ocupa, ¿no?, un rango de tiempo bastante amplio con respecto al daguerrotipo o el papel a la sal. Esa cronología, estas franjas que veis son indicativas no del uso, son indicativas del uso predominante de la técnica fotográfica. No quieren excluir, ¿no?, que sucesivamente a ese periodo de tiempo no se haya utilizado. De hecho, hay muchas técnicas antiguas que se están retomando hoy en día. Pero bueno,
Para que tengáis una idea de la primera técnica fotográfica, pues aquí tenéis, os enseño, les muestro un daguerrotipo. Pues se trata de una imagen que puede verse, ¿no?, de diferentes formas según la inclinación de esta placa metálica sobre la que se realizaba. Y también veis que tiene un montaje que no tiene exclusivamente una función estética, sino también tiene una función de protección por el tipo de técnica en sí, porque era muy, muy delicada, muy susceptible de roces y daños mecánicos, además que químicos. Y tiene esa característica de estar invertida lateralmente y tener una ambivalencia, ¿no?, de la imagen. Se puede ver como en negativo si se inclina en un cierto modo. Esto, para que tengáis una idea, pues es toda la estructura, ¿no?, ese paquete del daguerrotipo que ha permitido a las piezas, ¿no?, de su supervivencia hasta nuestros días en discretas condiciones. Pues como podéis imaginar, la primera técnica fotográfica era muy laboriosa, ¿no?, un poco no tan práctica como luego lo fue el papel a la albúmina, que por eso se utilizó durante mucho tiempo y tuvo muchísima difusión, no solo entre los fotógrafos más expertos, sino también para los fotógrafos, digamos, que se acercaban de una forma, ¿no?, más menos experta, ¿no?, a la técnica fotográfica. Y el papel salado es otra técnica fotográfica que precede la albúmina y que realmente es muy importante para entender cómo nació, ¿no?, el procedimiento del que estamos hablando. Aquí os enseño un ejemplo y una ampliación, ¿no?, de esa misma fotografía que veis a la derecha. Se trata de un papel sensibilizado con sales, sin ningún tipo de aglutinante. Eso quiere decir que la imagen se generaba directamente encima del soporte, por lo que podemos ver con bastante nitidez las fibras del papel, del soporte. Eso quiere decir, pues, que el contraste no era el más nítido, ¿no?, que se pueda esperar. Y las investigaciones, ¿no?, iban justo en esa dirección para conseguir mayor nitidez y también estabilidad, porque este tipo de papel era muy susceptible a desvanecimiento, porque las sales de plata, la plata que se conformaba, ¿no?, para dar lugar a la imagen, era muy sensible a los agentes atmosféricos. Entonces la voluntad, ¿no?, de la comunidad científica, ¿no?, de aquel entonces era encontrar una técnica que fuera más duradera y que pudiera dar mayor calidad, ¿no?, a la imagen. Un paso más hacia la albúmina, hacia el papel a la albúmina, es la invención del calotipo. El calotipo, a diferencia del papel a la sal, pues es un negativo. Es nuestra matriz, ¿no?, para realizar los positivos en papel. Fue muy importante porque junto con los primeros negativos al colodión, que eran sobre vidrio, pues eran los negativos desde los que luego se podía realizar el papel a la albúmina, una copia en positivo. Y podemos observar cómo que ahí, digamos, el calotipo deja un rastro en el papel a la albúmina porque
deja ver las fibras de papel en la impresión. Bueno, pero ahora vamos a centrarnos en el papel a la albúmina para que entendáis un poco la técnica. Bueno, en 1850 se dio a conocer al mundo y aquí podemos observar cómo la técnica en sí, como la técnica desde sus orígenes subió ciertas modificaciones y mejoras. Muchas de ellas luego, no solo a nivel químico, ¿no? de la realización en sí de la imagen fotográfica, sino también en los montajes y en la presentación, y también en el consumo en sí mismo, ¿no? de la imagen fotográfica. Bueno, vamos viendo un poco, os voy hablando de cómo se realizaba este procedimiento. Los papeles a la albúmina, los primeros papeles a la albúmina se realizaban de forma artesanal. Es decir, era el mismo fotógrafo que elegía el papel y tenía que luego utilizarlo para sensibilizarlo y revelarlo. Pues el papel juega un rol muy importante en el procedimiento, porque un buen papel garantizaba la conservación a medio y largo plazo de la fotografía. Pues el papel tenía que ser un papel muy concreto, un papel hecho a mano, resistente al agua porque tenía que durante todo el procesado soportar, ¿no? mucha cantidad, muchos baños. También tenía que ser muy fino porque tenía que estar recubierto por una capa de albúmina, o sea, de clara de huevo, que luego veremos que bueno, tiene otros componentes, ¿no? Pero tenía que pasar por un proceso que se llama de flotación. Es decir, se preparaba una solución de albúmina con sal y el papel se hacía flotar literalmente encima de esa clara de huevo, sin sumergirlo. Entonces tenía que estar justo pues en la superficie, ¿no? de ese líquido. Por eso tenía que ser muy fino. Y, por supuesto, tenía que estar libre de impurezas metálicas y químicas. En muchos papeles realizados mecánicamente, estas impurezas derivan del propio procesado, mientras que en este caso se necesitaba eliminar todos los elementos que una vez realizada la fotografía, en contacto con los agentes atmosféricos, pudieran dar lugar a deterioros, como unas típicas manchas que se pueden ver en muchas fotografías también. Como veis en esta imagen, pues ese papel tan fino tenía también la tendencia a encorvarse. Pues a este defecto, entre comillas, venían en ayuda los soportes en cartón, solían ser de cartón más o menos grueso, donde se encolaban estas fotografías. Aquí os voy a citar las papeleras predominantes que surtían de papeles para la fotografía a la albúmina toda Europa, pero también exportaban. Pues en Francia se producía el papel Ribes, que toma el nombre de la localidad desde donde se producía. Y pues en Alemania también el papel Sachse, que se conocía con ese nombre. Y en Dresda también se producía un papel albuminado que tenía la peculiaridad de ser con albúmina fermentada. Ahora os voy a explicar
porque es importante este tipo de tratamiento. Bueno, entonces el papel sí se producía de forma artesanal, pero la forma de albuminizar los papeles podía estar realizada, bueno, después de a partir de los 55, por ahí, ya se podía hacer una producción en serie, por lo menos por lo que se refiere a la aplicación de la capa de albúmina encima del papel. Entonces, aquí podéis ver que bueno, la mayoría eran mujeres las que trabajaban, que tenían, ¿no?, esta responsabilidad, ¿no?, de este trabajo. El primer paso consistía en separar la clara de la yema. Y también este proceso implicaba el sucesivo tratamiento de batir la clara. De esta forma, el líquido pues se volvía más viscoso y luego se le añadía una sal, un cloruro de sodio. Tenía que estar en reposo en la forma de la producción artesanal durante una noche, pero ya cuando la producción fue en serie, pues se podía quedar más tiempo para que se fermentara un poco más. Eso porque tenía la consistencia adecuada para que se pudiese adherir al papel y dar mejores resultados. Pues aquí veis en la imagen número 3, pues la albúmina que está pues fermentando, ¿no?, en estos tanques. Y luego ya en la imagen número 4 podéis ver cómo se hacía el proceso de flotación del que les hablaba y se procedía al secado. Tenía que ser un secado muy cuidadoso porque se tenía que escurrir el exceso de albúmina para no crear diferentes grosores. Si bien era un proceso realizado en serie, pues tenía su parte manual, artesanal, ¿no?, entre comillas. Pues se escurría, se secaba bien. Y luego, pues era el papel, una vez seco, se podía pues comprar y sensibilizar y utilizar para reproducir, ¿no?, los negativos que se había a disposición. La unión entre placa negativa al colodión húmedo y papel a la albúmina fue como una unión indisoluble, ¿no?, durante mucho tiempo. Era la forma sacar una positivo del papel a la albúmina de un negativo al colodión húmedo era lo más frecuente. Pues aquí os cuento un poco. Bueno, una vez que el papel estaba listo, ¿no?, para poder, una vez que estaba seco, se aplicaba una solución de nitrato de plata al 12% y se dejaba secar. De esta forma, el papel se sensibilizaba a la luz, es decir, no se podía trabajar con luz diurna, se tenía que trabajar con luz de seguridad. Hay que decir que estos papeles eran muy sensibles a la luz ultravioleta y claro está, el sol pues tiene una componente ultravioleta muy potente, entonces había que apartarlo, resguardarlo de la luz. Una vez que se pone el papel sensibilizado, se deja secar y se pone en una espera que os lo voy a enseñar mejor. Bueno, aquí veis como el papel
en la imagen de vuestra derecha, el papel en contacto con un negativo, en una prensa. Se expone a la luz y entonces el papel empieza a tener una coloración que es pardo rojiza, que es el nitrato de plata, la plata metálica que se va formando y que adquiere ese color por la acción de la luz solar y el contacto con el negativo. De esta forma, con este tipo de prensa, se podía ver el nivel, ¿no?, de ennegrecimiento de este papel. Bueno, este tipo de obtención de la imagen se llama, como les indico, pues, de ennegrecimiento directo. Aquí os enseño una placa al colodium húmedo que es como la que podéis ver aquí, que tenía, es un negativo, ¿no? Cuando hablamos de colodium húmedo, en este caso es un negativo realizado con ese tipo de procedimiento, que tiene estos colores así como muy pardos, muy diferentes de los negativos en blanco y negro que sucesivamente, ¿no?, serán a la gelatina, que son más neutros. Otra fase, ¿no?, de la realización del papel de una fotografía con papel a la albúmina es el virado al oro. Al principio no se viraba al oro, pero luego se vio que efectivamente ese tipo de tratamiento beneficiaba a la estabilidad de las fotografías, además de darle otra tonalidad. Pero el objetivo principal del virado no es tanto estético, por lo menos al principio su función no era estética, sino se usaba para preservar la imagen durante mucho tiempo. Ese tipo de tratamiento ya se había utilizado con el daguerrotipo, de hecho daba mayor estabilidad a la imagen, por lo que el daguerrotipo en sí, que era muy susceptible a la acción mecánica hasta de un pincel, pues con el virado al oro adquiere más resistencia y se le puede ya retocar, por ejemplo, ¿no?, con pigmentos, cosa que antes era muy, muy complicada. Pues el virado consiste brevemente en la sustitución de las partículas de plata metálica con partículas de oro, que son mucho más estables, porque la plata es muy reactiva, ¿no?, con la humedad y con otras sustancias. Entonces el oro le confiere estabilidad. Y también otros tipos de tonalidades. Existían muchas recetas, diferentes baños, ácido, neutro y alcalino. Es muy complicado decir qué tipo de baño se ha utilizado simplemente viendo el color de una foto, pero es importante saber que sí que existía ese tratamiento y además se utilizó de forma casi estandarizada, de forma muy común, una vez que a partir de los años 60 era casi, ¿cómo se dice? Se daba casi por hecho, ¿no?, que se tenía que hacer ese tratamiento. Las tonalidades varían del violeta al rojo y, en algunos casos sí que nos podemos aventurar, ¿no?, en decir que con la tonalidad violeta pues hay una mayor presencia de oro, mientras que con una tonalidad más rojiza pues hay menor cantidad de oro. Ese tratamiento duraba como máximo unos 10 minutos, porque luego ya empezaba a adquirir unas tonalidades azuladas que no eran
beneficiosas, ¿no?, para la estética de la foto. Y aquí, para ir un poco más en el detalle de la estructura, podemos ver, ¿no?, la fina capa de albúmina y la imagen de plata, ¿no?, con este tipo de plata, con partículas muy, muy, muy pequeñas que están, pues, dentro del aglutinante y obviamente el papel. Aquí pueden ver la superficie de un papel, de una fotografía realizada con esta técnica. Parece, bueno, tiene muchas grietas, ¿no? Parecen como micro grietas. Es la característica de la técnica. Es decir, la albúmina tiene esa forma natural de deterioro. Es su característica y es algo que un conservador o un restaurador no puede revertir. Es algo propio de la técnica y nos ayuda a identificarla. Aquí, pues, podemos ver también en un ejemplo, ¿no?, de una de las fotografías de la exposición, Túnez en sepia, cómo se ve aquí también esas grietas tan finas que son peculiares de la técnica en sí. Aquí un poco más grandes. Sí, el papel a la albúmina, además de ser utilizado para copias, ¿no?, como las que hemos podido apreciar en la exposición del Museo Arqueológico Nacional, también tuvo un gran éxito a partir de 1854 como soporte para, como medio para la realización de estas tarjetas de visita. Aquí les presento un ejemplo, pero lo que me interesaba explicarles aquí, en esta diapositiva, es que la tarjeta de visita, como podéis ver, bueno, es una tarjeta de un formato bastante pequeño que se realizaba a partir de una imagen más grande, o sea, que podía contener varias tomas. Entonces, a partir de esta fotografía se recortaban y se aplicaban a un soporte en cartón. Y como pueden ver, el cartón no era de muy buena calidad, a diferencia del papel que se utilizaba para el papel albuminado. Los cartones eran, pues, los cartones más comerciales, ¿no?, más con sus impurezas y bueno, eran como más económicos también. Y en los reversos, pues, contenían la información del fotógrafo, ¿no?, que realizó la foto en la mayoría de las veces. Bueno, reversos y también en los anversos, pero en este caso lo vemos en el reverso. Otro formato que se difundió mucho es el formato cabinet, de 10×15 más o menos, el tamaño de la imagen, y 11×17 el soporte. También pueden ver cómo hay muchas inscripciones en la parte inferior, ¿no?, también de la tarjeta, del soporte. Y las tonalidades son bastante, ¿no?, que van hacia el pardo, son cálidas y no son el blanco y negro que estamos acostumbrados a ver en fotografías más recientes. Por eso no se habla de fotografía en blanco y negro en este caso. No sé si pueden verlo, lo voy aumentando un poco. Pues en un ejemplo de la fotografía conservada en el MAN, podemos ver cómo también, pues, se ha empleado el papel Rives del que les he hablado
pues en este ejemplar. Por la filigrana nos indica, ¿no?, la procedencia de este papel. Y bueno, en esta imagen, del que os he sacado un detalle, es un retoque que se puede ver en el positivo a la albúmina del negativo al collodion, ¿no? Eso también nos ayuda a entender cómo se había realizado la fotografía, que es a partir de un negativo al collodion. Eso también es otro ejemplo, y también ese. El papel a la albúmina también daba la posibilidad, ¿no?, de realizar vistas panorámicas muy extensas también, ¿no?, compuestas por varias fotografías que luego se montaban en un único cartón. Pues esto es un buen ejemplo, ¿no? Lo veis en la mitad del cartón. Se ve, ¿no?, el punto de unión entre las dos fotos, aunque está muy bien conseguido. Y también se puede apreciar lo que aparentemente parece un rasguño, en realidad es lo que queda de una placa que se había roto y que se ha utilizado igualmente para la realización del positivo. Cuando digo placa, se entiende, ¿no?, la placa del negativo. Bueno, aquí podemos ver los inconvenientes del montaje de las albúminas a sus soportes en cartón. Como les he comentado, estos papeles eran muy finos. Entonces, sí que necesitaban de un soporte auxiliar para poder disfrutar, ¿no?, de estas imágenes. Pero también era bastante, el proceso de encolado de la imagen era un proceso bastante delicado porque se realizaba la mayoría de las veces con almidón, con cola de almidón, y pasaba por unos rulos que daban un brillo especial a la capa de albúmina y también permitían una perfecta adhesión de la imagen. Pero claro, estos rulos también se calentaban un poco para que se pudiera bruñir en el caso de que se quisiera bruñir la imagen, hacerla más brillante, y podían ocurrir pues estos desgarros, ¿no?, del papel, que igualmente se aprovechaba para adherirlo al soporte secundario, que sería el cartón. Otro tipo de deterioro que sí que podemos ver en muchas albúminas y sobre todo en las zonas claras es más evidente, pues son manchas de color anaranjado que dependen pues, de varios factores, entre ellos los agentes atmosféricos, la presencia de humedad y otros tipos de metales, también otros tipos de factores biológicos que pueden contribuir a esa presencia, ¿no?, de estas motas. Y también podemos apreciar, y ya lo habréis notado, que el papel a la albúmina es un papel que se amarilla con mucha facilidad. Casi, ¿por qué? Porque el deterioro, el propio deterioro de la albúmina es algo que produce. Entonces, lo que podemos hacer es conservarlo aislado de otras elementos ácidos que puedan favorecer un mayor amarillamiento y conservarlo, ¿no?, con sustancias lo más neutras posibles, con materiales más neutros posibles. Pero lo que os quiero enseñar también con esta fotografía es la presencia, ¿no?, de estas figuras que parecen borrosas. Pues porque la fotografía en sí
requería un cierto, ¿no?, de tiempo de posa. Entonces, bueno, todavía no existía la instantaneidad que luego veremos con las técnicas al gelatino bromuro, y entonces sí que requería pues, un cierto tiempo de posa un poco más, bueno, mayor, y mucha luz también para que la imagen fuera nítida y estable, ¿no?, en ese sentido. Bueno, aquí también pueden ver el soporte secundario, que también es susceptible de deterioro y en algunos casos afecta también a la estabilidad de la fotografía, ¿no?, del propio papel a la albúmina. En el ejemplo de la derecha podéis ver también cómo ha afectado, ¿no?, a esta fotografía, esta imagen, pues esta mancha que cae en vertical. Y en la imagen que está al lado veis también cómo en la ruptura del soporte secundario pues afecta a la estabilidad de la imagen. Y también vemos cómo existen estas motas pardas que se pueden considerar como un deterioro muy específico del papel que se llamado foxing. O puede ser esto, o elementos que derivan del procesado, un lavado que no se ha realizado de la forma adecuada. Bueno, este es otro ejemplo, ¿no?, de dos fotografías montadas en un único soporte secundario. Y aquí otro también, donde justo donde se juntan los dos papeles, probablemente el adhesivo con el que se ha adherido al soporte pues ha creado cierto oscurecimiento, ¿no?, de esta zona. Eso para decir que realmente el papel en sí no aporta los deterioros, sino que es todo lo que hay alrededor que sí que puede dañar la imagen y hay que vigilarlo. Otros elementos que se añadían, además del soporte, de ese soporte secundario, son las etiquetas. Las etiquetas que también seguramente le dan identidad a la foto, ¿no?, nos permiten identificarla, pero a veces, si no son originales sobre todo, que pueden dañar a la imagen. Y aquí también pues, los efectos del montaje, que no solo interfiere en la conservación del soporte secundario, sino también en la misma fotografía. Y aquí les enseño otra, no es una característica de la albúmina, pero sí que es algo que podemos observar en copias en positivo. Como veis, si giramos, ¿no?, si invertimos esa inscripción, ¿no?, lo podemos leer bien, Madia, que sería el lugar de la toma de la fotografía, y está realizado no en el papel a la albúmina, en el positivo, sino en el negativo. Y se ve en blanco porque, claro, en el negativo sería en negro. Se ha realizado con un lápiz, se podían realizar inscripciones en el negativo que luego se traducían, ¿no?, también en el positivo. Así se vería en el negativo. Bueno, ya os he estado un poco hablando de la conservación, que es mi preocupación cuando tengo que identificar una fotografía. Sin ser demasiado específica, les voy a decir un poco las cosas que hay que tener en cuenta para proveer a una buena conservación, ¿no?, del material, en este caso de las albúminas.
Pues hay que identificarlo ante todo y describir su estado de conservación. Dependiendo de su estado de conservación, también podríamos establecer los cuidados oportunos para su conservación a largo plazo. El control de las condiciones ambientales es fundamental para que no se generen deterioros o no se acentúen los que ya están en acto. Y, claro, luego, una vez determinados los factores condicionantes, ¿no?, del estado de conservación de las piezas, habrá que pensar en cómo conservarlas, protegiéndolo directamente e indirectamente con materiales específicos para conservación de fotografía. Y, claro, esta fotografía que queremos conservar, también las conservamos porque queremos darle uso. Pues hay que pensar en el uso correcto que podemos hacer de ello. El inventariado y descripción se puede realizar de forma muy sencilla con una lupa, con un aumento de mínimo 30 por. Se tiene que observar las características de la superficie. En este caso, pues el papel a la albúmina es un papel que suele ser satinado o brillante. Brillante sobre todo en la última fase, ¿no?, de evolución de la técnica. Y como les he enseñado, pues también tendrá estas grietas tan finas que son características del aglutinante. Pues habrá que registrarlo todo. El control de las condiciones ambientales. Es muy importante que no haya un ambiente muy seco, porque la albúmina puede encogerse, sobre todo si no está adherida a un soporte secundario. De hecho, cuando el papel no tiene un soporte secundario, se hace como un canutillo, ¿no? Se enrolla por completo y luego pues, hace falta humedad, un aporte graduado de humedad controlado para que vuelva un poco a su estado planar. Entonces, esto es muy, muy importante. Claro, el control, por ejemplo, de la humedad relativa lo podemos realizar con humidificadores y deshumidificadores, según sea oportuno. Y también es muy importante la protección de las fotografías a la luz. Hay que conservarla al reparo de la luz, sobre todo ultravioleta, que es el tipo de radiación que la genera, ¿no?, que da lugar a la propia imagen con esta técnica. Es importante resguardarla de la luz porque el deterioro lumínico es un deterioro que es cumulativo. Entonces se va sumando, ¿no? Todos los minutos, ¿no?, en la que la fotografía está expuesta, pues se van sumando y pueden provocar el desvanecimiento de la imagen. Porque el tipo de plata que se genera con esta técnica en concreto, de la que estamos hablando, es un tipo de plata que tiene un grano muy, muy pequeño y es bastante inestable con respecto a las otras técnicas, digamos, más recientes que ya no tienen un grano fino, sino que están como conformadas por un conglomerado, ¿no?, de plata, por así decirlo, de forma rápida. Ay, disculpen. Bueno, sí, aquí, por ejemplo, ¿no?, se está midiendo la densidad de la fotografía, que nos indica el deterioro lumínico que ha sufrido, ¿no?, la imagen. Y muy importante es la protección
estas imágenes con materiales que estén específicamente pensados para la conservación de fotografía. Hay un estándar, unos estándares que cumplir, pues que los materiales que están en contacto directo con la fotografía tienen que cumplir. Ese estándar se llama PAT, Photographic Activity Test, que nos da la tranquilidad de saber que estamos usando un material que sí que puede estar en estrecho contacto con la fotografía y que no le va a provocar ningún daño. Entonces, la fotografía se mantendrá de una forma pues, mucho más estable, ¿no?, que sin ello. Existen varios materiales aptos para la conservación. Por un lado tenemos los plásticos y por otros el papel y el cartón, por supuesto. Los plásticos, por ejemplo, aquí os lo explico brevemente, pues tienen que tener ciertas características. Las principales, que tienen que estar sin plastificantes y sustancias cloruradas que provocarían el famoso desvanecimiento de la imagen, y sin sustancias nitrificadas. El papel tiene que ser un papel de muy buena calidad, sin las impurezas de las que se ha hablado. Tiene que tener un contenido mínimo de alfa-celulosa del 87% y ser de pasta de trapos o de madera purificada. No tiene que ser un papel, digamos, industrial que contenga lignina y otras impurezas derivadas de ese tipo de producción y tratamientos. El pH es muy importante en este caso, es muy importante para la conservación de la fotografía. En este caso, mucho más. El papel tiene que tener un pH neutro, sobre todo si está en contacto directo con la imagen. Para las cajas exteriores admite también un contenido, un pH ligeramente alcalino, porque pues, está en contacto, ¿no?, con todo lo exterior. Y, por supuesto, para garantizar el disfrute, ¿no?, a largo plazo de estas piezas, pues tenemos que pensar en cómo va a ser su uso, ¿no?, dentro de las instituciones o en el caso pues, de ambientes como más, en situaciones particulares, de cómo vamos, ¿no?, a disfrutar de ellas. Pues con una manipulación adecuada, teniendo el cuidado de no tener líquidos cuando estamos cerca, cuando las estamos consultando, cubrirlas siempre con un cartón neutro para que no le dé la luz, usar guantes o manos muy limpias y lavarlas frecuentemente a la hora de manipularlo, y nunca manipularlo de forma directa, ¿no? No tenemos que tocar la superficie de la fotografía, siempre cogerlo desde los bordes. Y creo que, no sé si me he extendido mucho o no, pero creo que he terminado, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por tu intervención, que nos ayuda a contextualizar las imágenes de la Expo y por usar también ejemplos, claro, del museo. Tenemos tiempo para hacer preguntas, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Sara o algún comentario. Vale, parece que no. Bueno, pues nada, reiterar las gracias a Sara por venir y a los asistentes, también gracias por venir a pesar del mal tiempo, y quería aprovechar también para recordarles que en las próximas semanas tenemos más actividades relacionadas con la exposición. El miércoles 13, por ejemplo, hay una visita guiada de las que llamamos especiales porque corre a cargo de una de las comisarias, y el jueves, Jorge García Sánchez
también a la misma hora, como yo y en esta sala, nos hablará de las excavaciones americanas en Cartago y Útica a través de la fotografía y el cine. Y nada, eso es todo. Buena tarde. Muchas gracias.